regidores, señora síndico, señor secretario, a efecto de dar inicio a la 63ª sesión ordinaria de Cabildo, instruyo al secretario para que pase lista de presentes y verifique en términos de ley si existe quórum legal para sesionar. Buenos días, mi síndico, regidores, señor presidente, me voy a permitir hacer pase de lista. Oscar Jiménez Rayón. Presente. Diana Betel Quiroz Varela. Roberto Trinidad Moreno García. María del Carmen Mina Guillén. María del Carmen. Presente. Don Omar Islas Cacaño. Presente. Rebeca Pérez Mendoza. Presente. Román Nieto Díaz. Ana María Vega Tapia. Gustavo Calleja Galindo. Presente. Alejandro Montes González. Presente. Roberto Carlos Pérez Núñez. Presente. Dalia Rocío Trujano Sánchez. Presente. Señor presidente, informa usted que con la asistencia de 12 integrantes del ayuntamiento conforman la totalidad, por lo que existe el quórum legal para sesionar en términos de lo que dispone el artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal en vigor. Con la existencia del quórum legal para sesionar, siendo las 9 horas con 11 minutos del día 30 del mes de marzo del 2017, declaro abierta la presente sesión ordinaria de Cabildo, por lo que instruyo al secretario para dar lectura al orden del día y posteriormente someter la consideración y votación de los integrantes de este ayuntamiento. El orden del día propuesto por el señor presidente municipal para la presente sesión ordinaria de Cabildo es en los siguientes términos. 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2. Apertura de la sesión. 3. Lectura y aprobación del orden del día. 4. Lectura, aprobación y firma del acta anterior. 5. Aprobación para la integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con recursos de programas federales. 6. Asuntos generales. 7. Clausura de la sesión, lo que se pone a consideración de los presentes. ¿Un comentario? No habiendo comentario, somete a la votación, señor secretario. En atención a la instrucción del señor presidente, me permito preguntar a los integrantes del cuerpo edilicio, los que estén por la afirmativa de aprobar la presente propuesta del orden del día, que lo manifiesten levantando la mano. Señor presidente, informa usted que con 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se aprueba el presente punto por unanimidad. Señor secretario, proceda a dar lectura al acta de la sesión anterior, someter la votación y en su caso solicitar la firma correspondiente de los integrantes del ayuntamiento. Les solicito a los compañeras y compañeros, si tienen a bien, que el señor secretario solamente lea los resolutivos del acta anterior. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Acta de Cabildo número 62, sesión ordinaria, dada en Tlalmanalco, Estado de México, el día 22 de marzo de 2017 a las 9:07. Presentes todo el cuerpo de inicio, señor. Me ha dado el punto número 5, que dice lo siguiente: es sin asuntos en cartera, dado que no hubo asuntos que tratar. Hubo un asunto general. El señor regidor Omar Islas Cacaño, tercer regidor, hace una invitación a la inauguración del Campeonato Nacional Máster de Campo Traviesa, que se llevará a cabo, o se llevó a cabo el día sábado 1 de abril, del presente año a las 8:45 en el Rancho La Mesa, evento organizado por el Ayuntamiento, el CUFIDE y la Comisión Mexicana de Atletas Máster, donde se tendrá la participación de más de 250 atletas de 14 estados. Eso es tanto, la misma sesión se cerró a las 9:17 del día de la fecha, señor. Pues es todo, señor. ¿Un comentario, señor síndico, regidor de regidores? ¿Un comentario? Sométalo a votación, señor secretario. En cumplimiento a la instrucción anterior, solicito a los que estén por aprobar el acta de la sesión anterior que lo manifiesten levantando la mano. Señor presidente, como usted, con 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se aprueba el acta de la sesión anterior en sus términos, por lo que se procede a su firma.
Punto número 5, aprobación para la integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con recursos de programas federales. Con la finalidad de administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como para satisfacer los objetivos y control interno de los recursos asignados al municipio de programas federales, pongo a su consideración la aprobación para la integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con recursos de programas federales de la siguiente manera. Oficial mayor, su servidor, Óscar Jiménez Rayón. Suplente del oficial mayor, Luis Aceves Nájera. Secretario técnico, Víctor Hugo Higuera Alegre, tesorero municipal. Vocal, Marcos Francisco Castillos Morales. Vocal, Matilde Lorena Vázquez Aguilar, Dirección de Administración. Vocal, los servidores públicos que tengan relación o conocimiento con la generalidad de los asuntos en materia del comité. Asesor titular del organismo de control interno y el segundo asesor titular del área jurídica. Lo anterior, con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112, 122 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 3 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 19, 20, 21, 22 y 23 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 31 y 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, lo cual se pone a su consideración. ¿Algún comentario? Señora Síndico, tiene uso de la palabra. Gracias. Exhortarles a que en verdad este punto es muy importante, dado que con esto se van a trabajar recursos federales y la forma en la que estábamos trabajándolo en el primer año fiscal, contable, no era la correcta. Ya nos dimos cuenta y es importante ponernos al día para el proyecto que viene en este año se haga de la mejor manera y no ser observados. Entonces, en verdad, mi recomendación es aprobarlo porque sí urge que empiece a sesionar el comité. Gracias. Gracias. Sí. ¿Hay alguna informe que pueda dar este comité al cabildo de las actividades que se van a realizar? Claro, sí. Sí. Para que independientemente de lo que se tiene que informar al órgano de fiscalización, lo podemos solicitar. Claro. Compañero, además de que los programas vienen etiquetados, no hay forma de si tiene la duda de que a lo mejor el recurso se use de otra manera, no, porque son programas federales etiquetados y el comité debe de vigilar que se ejecuten correctamente. Para estar informados, obviamente, Sí, nosotros, pero la información es... en la cuestión de qué es lo que se va a realizar. Okay. Es una transparencia. ¿Otro comentario, compañeros? Señor secretario, no ha habido intervención alguna. Instruyo al secretario, para someterla a acuerdo de referencia a votación. Perdón, yo tengo una duda respecto a la vocal, a la tercera vocal, está muy abierta, no hay que especificar ahí. Así es como lo marcan los lineamientos. Así es. Perdón, gracias. ¿Ya no hay comentarios? Los que estén por la afirmativa de aprobar el punto del orden del día, que lo manifiesten levantando la mano. Señor presidente, informa usted que con 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se aprueba el presente punto por unanimidad. 6. Asuntos generales, señor. Asuntos generales. Pedirle, señor secretario, que nos haga los comentarios con respecto a el punto de la tesorera honorífica del sistema municipal DIF, por favor. Muchas gracias, señor. Mi síndico, regidores, informarle, señor presidente municipal, que la señorita Berta Gloria Garnica Ramírez, que se desempeña aquí en esta realización como auxiliar de la tesorería, días pasados se traslada al sistema municipal DIF de este municipio para tener el puesto de tesorera honorífica. Es solamente informarles a ustedes. Muy bien, gracias. ¿Un comentario, señora síndico?
Nuevamente, presidente, aquí la única recomendación que respetuosamente le hago es que quede sus percepciones tal como están, que no existan aumentos para no tener ahí ninguna situación que pueda ser observada por el OSRE en cuanto a su salario y sus prestaciones como trabajadora sindicalizada. Muy bien, gracias, señor síndico. ¿Otro comentario? Son todos los asuntos generales. Son asuntos, según lo tuviera, algún asunto general. No habiendo asunto general, proceda, señor secretario, a la clausura, siendo las 9:27 minutos. Acordados que fueron los puntos del orden del día agendados para esta sesión y no habiendo más asuntos generales que tratar, se clausura la presente a las 9:27 horas del día de la fecha. Muchas gracias, señor síndico, señor presidente. Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias.